Dejó a su hijo por más de 7 años para poder venirse a Estados Unidos. Y es muy difícil llegar a Estados Unidos sin tener familia. A mí me tocó esa parte donde mi hermano tenía por su lado su familia, mi tía por su lado y yo solo. Entonces yo lo que hacía era comprar un cartón de cerveza completo y decía, hoy voy a tomar hasta que se me olvide. Porque eso pasa cuando extrañas a tu familia y especialmente a tus hijos, ¿va? Eso es lo que estamos hablando. Sí, sí, pero igual ahí está peligroso el consejo de Colby Jorge. Pero nunca me llegué a tomar la caja de cerveza, por cierto. Mi hermano se la terminaba al día siguiente cuando me llegaba a visitar. Yo no tomo. Consejo polémico. Bueno, es la verdad. Es la verdad, es la verdad. No estoy mintiendo. Sí, totalmente. Pero una manera de empezar el video. Miren, la solución al problema es emborracharse. Pues mira, una vez al año no hace daño, así que siempre y cuando no salgan de su casa y estén en su cuarto tranquilos y se tomen sus cervecitas. Sí, o si van a salir, tomen un Uber Eats el Uber. Bueno, yo creo que ya sé por qué empezó con esa parte. Estamos tomando ahora. Exacto, aquí estamos tomando micheladita de Corona, por cierto. ¿Sabes? Sí, entonces, y Starbucks. Bueno, entonces, nada, hermano. Recientemente hice un video hablando de la dificultad de estar en otro país, estar lejos de tu familia. Y no solamente de mi familia, de mi bebé y mi chica, sino también más lejos aún todavía de mi padre, de familia que no veo hace ya más de 5 años por haberme venido. Y justamente yo lo comparaba con tu caso y decía, en mi caso, ¿yo de qué me quejo? Yo tengo la opción de ir a verlos cuando quiera. Cuando querrás, cuestión de que querrás. Cuestión de que tenga el billete para pagar el boleto de avión y que me den los días en el trabajo y puedo ir. O sea, en cambio en tu situación era mucho más difícil. O sea, contame un poco cómo fue los primeros momentos desde que vos tomás la decisión en Guatemala de decir voy a dejar a mi hijo y qué te lleva, qué lleva a un padre a tomar esa decisión, porque en su momento no sabías cuándo lo ibas a volver a ver. O sea, en su momento, ¿cuál era tu mentalidad? Quiero saber cómo era, qué estaba pasando en tu cabeza en esos momentos. Pues mira, primero que todo es de que para entrar en contexto tenemos que viajar hacia atrás, y en ese momento yo estaba en Guatemala, era por ahí el año tipo 2012, 2011. Nosotros tenemos un negocio que estaba bastante bien, nos estaba viendo bastante bien, era sobre renta de inmobiliario, mesas, sillas, manteles y todo eso. Entonces nos estaba viendo muy bien, pero resulta que en esos tiempos empezaron a tirar cartas, los delincuentes, los mareros empezaron a tirar cartas de que tenías que pagar un impuesto por tener tu negocio. Entonces empezaron a tirarnos cartas hasta el punto en el que ya nuestra vida ya corría peligro. Había gente que ya nos identificaba, ya sabía quiénes éramos y prácticamente nos estaban obligando a que cerráramos el negocio. Y esa prácticamente era la mayor entrada de dinero que teníamos nosotros en la familia. Entonces al final hablé con mi hermano y hablé con mi tía y ellos me dijeron, vente para acá a Estados Unidos y nosotros te vamos a ayudar a que vengas. Entonces ese fue como que el motivo principal que me hizo pensar en venirme para Estados Unidos. Antes de eso, pues yo trabajaba en otro lugar, ganaba un buen dinero, entonces no pensé en venirme a Estados Unidos. Pero ya cuando te ves en la situación en la que si te quedas te hacen algo y tampoco tienes plata para darle a tu hijo, por ejemplo, mi hijo en ese tiempo me acuerdo que lloraba por una maquinita de juegos y yo no tenía. Entonces todo eso al final se te junta, más la idea de viajar y al final le terminas diciendo, ¿sabes qué? Me voy. Y eso fue el motivo que me trajo a venir para Estados Unidos, ¿verdad? Y del momento en el que tomas la decisión hasta que te vas, ¿cuánto tiempo pasa? Pues me acuerdo que fue más o menos, la planeación fue que nos llevó unos 8 meses porque había que reunir primero la plata para poder salir desde tu casa hacia la frontera, que normalmente tu familia te presta el dinero para la persona que te va a ayudar a cruzar, pero no te da el dinero para que te pongas en el punto en el que te puedan ayudar a cruzar. Por tus propios medios tienes que llegar hasta ese punto donde la persona te va a recoger y te va a cruzar del otro lado. Entonces el dinero lo tuve que reunir yo por un tiempo, entonces tuve que trabajar y todo, ahorrar y todo para poder llegar hasta la frontera con Estados Unidos por mis propios medios. De ahí en adelante pues ya me ayudaron mi familia. Bien, entonces en esos 8 meses, ¿cuántas veces dudaste? O sea, ¿cuál era tu mayor preocupación, tu mayor miedo? ¿Y llegó algún momento en el que dijiste no lo hago o siempre fue no, ya está, ya decidí, ya me voy? Pues mira, hubo un momento en el que sí se complicó la cosa y fue que yo me enfermé, porque en realidad el plan de venirme a Estados Unidos estaba incluso antes que mi hermano. Mi hermano vino a Estados Unidos primero cuando él tenía 17 años. Yo todavía estaba muy joven. Después él se regresó para Guatemala y después él quería regresar de nuevo a Estados Unidos otra vez. Pero mi tía dijo, no, a vos ya te ayudamos, ahora hay que dar a tu hermano, o sea, yo. Entonces yo me iba a venir para Estados Unidos en ese tiempo, antes que mi hermano. Y me acuerdo de que no se dio
porque yo me enfermé súper grave, que ni siquiera pareciera como COVID, pero en aquel tiempo, o sea, ni me podía levantar, estaba así como que me daba un váguido por caminar, o sea, como que te mareas y así. Entonces, como me puse muy enfermo, se le dio la oportunidad a mi hermano porque ya estaba pagado el viaje. Bien. Entonces, él se vino y a los 8 meses fue que yo me vine después de él. Cuando yo me vine después de él, claro, o sea, habían semanas en las que ves caminar a tu hijo y sabes que cabe la posibilidad de que jamás en la vida lo vas a volver a ver, ¿me entiendes? O sea, cada día de que lo ves, sabes que puede ser la última vez que lo estás viendo. O sea, porque uno nunca sabe, ya sales de tu casa y sabes cuánta gente muere en el camino, entonces ya sabes que es muy probable de que no lo puedas volver a ver. Entonces tratas la manera de aprovechar hasta el último momento con él. Salíamos al parque, íbamos a jugar, porque sentías, él no lo sabía, pero yo sí, y eso, o sea, se siente bien cabrón. O sea. ¿Y qué fue lo más duro? ¿El antes, durante, después? ¿Cómo fue todo el proceso? Pues para mí lo más difícil, y eso hay gente que no lo entiende. O sea, por ejemplo, ves a tu mamá y sabes que es tu mamá, y si la tienes cerca, sabes que va a seguir siendo tu mamá y no te va a afectar nada. Ves a tu papá lo mismo y ves a tu hijo lo mismo. Mientras los tienes cerca, no sabes lo valioso que es. Cuando ya llevas 2, 3 años en Estados Unidos y no los ves, te cae el peso en el que cada segundo empiezas a pensar en ellos. Y empiezas a imaginarte cosas locas, como por ejemplo, cada vez que alguien te llama de allá y si tu papá estuvo enfermo, piensas que te van a decir, hey, murió. O piensas que te van a decir, tu mamá murió o algo le pasó a tu familia. Entonces ese miedo está todos los días. Y yo me acuerdo que hay una canción de Ricardo Arjona que se llama Mi novia se está poniendo vieja, que esa canción me mataba. O sea, yo la ponía prácticamente para herirme yo solo porque yo extrañaba mucho a mi mamá en ese tiempo y a mi hijo. O sea, los extrañaba de verdad. O sea, yo quiero a mi mamá, yo amo a mi mamá, pero durante ese tiempo me entró una desesperación por ver a mi mamá y a mi hijo, que era una locura. Y yo me sentía de veramente mal. Entonces, incluso una de esas veces, yo me acuerdo que le llamé a mi mamá como a las 11 de la noche y le dije, yo creo que es el último día, porque yo sentía que algo me iba a pasar. Entonces yo le dije a mi mamá, yo creo que de hoy no va a pasar. Y le llamé, hablé con ella, hablé con mi papá y hablé con mi hijo. Prácticamente me despedí de todos ellos y me fui a trabajar. Hace un tiempo te conté que trabajé limpiando buses en Volte. Sí. Y también te conté que fui a dejar a unos muchachos a un vecindario peligroso. Pues uno de esos días fue que yo sentí eso. Estaba lloviendo fuerte, yo iba con mi camioneta y ese día cuando yo le llamé, marqué a mi papá, a mi mamá y todo eso, ellos se pusieron a orar, digamos, pero yo venía rápido en una calle y del lado izquierdo de la calle venía un trailer. Yo no vi que el trailer tenía las luces para doblar a la derecha y yo iba recto. Entonces, como yo iba rápido pensando que el trailer también iba a cruzar, o iba recto o iba a cruzar a la izquierda, pero nunca me imaginé que me iba a cerrar el paso. Y el trailer dobla y yo freno y me voy de largo contra el trailer, pero quedé muy cerca de que me fuera a meter debajo del trailer. O sea, yo siento que ese día me pasó lo que mucha gente dice de que llamó para despedirse. Yo sentí eso ese día, que yo sentía la necesidad de despedirme de mi familia porque yo sabía que algo me iba a pasar. Nunca en la vida me pasó eso después, nunca en la vida me pasó antes, pero ese día sí me pasó eso, de que, digamos, pierdo la vida. Estoy seguro que ese día lo iba a perder, tal vez fue por la voluntad de Dios o por los clamores de mi familia, fue que no me pasó. Me extendí a otro lado, pero sí, o sea, ahí... Y si ese día sí te hubiese pasado que era tu último día y te tocaba irte, mirando para atrás en tu vida, ¿hubiese valido la pena venirte a Estados Unidos o hubieses preferido, si pudieras volver a rehacer esos últimos años, imaginándote que ese día moriste y podés volver a rehacer esos últimos años, ¿qué hubiese valido más la pena? Si mi vida hubiera terminado ese día, sin duda hubiese preferido quedarme allá, sin duda alguna. Ahora, en la posición en la que estoy hoy en día, yo digo valió la pena, pero porque sigo vivo y tengo la oportunidad de ver a mi hijo. Pero si en ese día hubiera yo muerto, no hubiera valido la pena, la verdad. Y son cosas que después aprecias, pero te tienen que pasar para que las puedas aprender. Si alguien te lo dice, es muy loco, porque en mi canal siempre yo digo, abracen a su mamá, díganle que la quieren mucho, su mamá es lo más importante, pero todo el mundo se ríe y dice, claro, si es mi mamá, ¿cómo no va a ser importante? Y claro, sí, mi papá, ¿cómo no va a ser importante? Claro, me vienes a decir que tengo que querer a mi hijo, pero claro, yo lo quiero todos los días. Pero es que es una locura cuando te vienes lejos, en ese momento más a la razón, a decir, ahora entiendo a lo que se refería, ¿me entiendes? Sí. Cuando ves un padre en un parque corriendo con su hijo y sabes que el tuyo no lo puedes tener, te duele muchísimo, porque ellos no saben lo importante que tienen, o sea, la importancia del momento que están viviendo. Tú ya lo sabes, pero porque te tuviste que ir lejos. Pero ellos no lo saben en ese momento. Y los ves en el teléfono, o ves a sus hijos que quieren ir a jugar con ellos y no van. Entonces tú dices, wow, si ¿cuánto diera yo por cambiar 5 minutos con él y tener yo la oportunidad de estar con tu hijo en el parque? Exacto, sí.